Biblia. Como les dije en el capítulo anterior, iniciábamos el ciclo que yo llamo las cartas paulinas. En el encuentro anterior les presentaba muy sencillamente la vida del apóstol San Pablo. Hoy voy a hacer una introducción general a las cartas paulinas para después, a partir del próximo capítulo, ir viendo una por una. Cartas paulinas, o también pueden encontrar en algunas Biblias como epístolas paulinas. Cartas, epístolas son sinónimos. ¿Cuáles son esas cartas? Se las menciono. La carta a los romanos, la primera y la segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses, y luego tenemos la carta primera y la carta segunda a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Esas son las cartas paulinas. Como dije en el capítulo anterior, algunas fueron escritas de puño y letra por parte de Pablo y otras fueron escritas por sus discípulos. Eso lo iremos viendo paso a paso. Algunas cuestiones generales acerca de las cartas paulinas. Por ejemplo, ellas difieren por su extensión y por su contenido. Todas fueron escritas y enviadas para cumplir una acción directa en un determinado lugar, en una determinada comunidad, ante la ausencia del apóstol. Como él no podía estar presente, mandaba una carta. Todas ellas están dirigidas a una comunidad o a una persona determinada. En dos de ellas se presenta una síntesis de toda la doctrina cristiana. Ellas son la carta a los romanos y la carta a los efesios. Las cartas del apóstol San Pablo en general tratan asuntos de interés común y se dirigen a toda la comunidad o a unas personas constituidas en autoridades de esas comunidades. Una sola vez el apóstol Pablo, de puño y letra, escribe a una persona sola. Es el caso de la carta a Filemón. ¿Quién era Filemón? Un amigo del apóstol Pablo. En general, estas cartas contienen el primer anuncio del Evangelio destinado a suscitar la fe en Jesucristo resucitado. O sea que tienen el valor de un testimonio sobre la vida de Cristo resucitado en San Pablo, pero también tienen el valor de un testimonio muy importante, muy grande, acerca de la vida de las primeras comunidades cristianas. Esto es muy importante. Conocemos cómo eran, qué pasaba en las primeras comunidades cristianas gracias a estas cartas. En estas cartas también se encuentra reflejada la personalidad del apóstol San Pablo. Por ejemplo, su fe ardiente,
su temperamento apasionado y luchador, su voluntad de ser un verdadero apóstol de Cristo. También queda expresado su pensamiento que se va desarrollando con el paso del tiempo gracias a la ayuda del Espíritu Santo. En cada carta el apóstol San Pablo arroja nueva luz acerca del misterio de Cristo y del misterio del pueblo de Dios. Además, fue tejiendo en cada carta la definitiva autonomía del pueblo cristiano respecto del pueblo judío. Hasta aquí la presentación muy sencilla de las cartas paulinas. Dios mediante, en nuestro próximo encuentro les presentaré sencillamente la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, también conocida a los romanos. Como siempre los acompaño con mi oración y que Dios los bendiga.